¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos. Estamos, por supuesto, acompañándote acá desde Radar Mi Pyme con todos los datos precisos. Antes de arrancar, te comento que estamos con 33 grados en la temperatura, mucho calor afuera, a hidratarse bastante, a cuidar todos los detalles, por cierto. Estamos en una jornada de jueves, ya casi acariciando prácticamente el fin de semana y estamos con muchas novedades con respecto a lo que es esta Semana ya Nacional de Educación Financiera. Vamos a hablar un poquitito de cómo está este cronograma de actividades, pero por otra parte vamos a seguir hablando con respecto a lo que son las capacidades, generar esas capacidades para poder justamente derrotar a la pobreza o hacerle frente al menos por sobre todas las cosas y también a la desigualdad. Para poder hablarnos un poquito más de eso, darnos ese panorama amplio, el abanico ya de información, le agradecemos la presencia a nuestro siguiente invitado. Ya nos acompaña el director ejecutivo del Comité Nacional de Inclusión Financiera, el señor Francisco Ruiz Díaz. Bienvenido, director. Muchas gracias por acompañarnos en esta jornada. Sí, buenas tardes, Nadia. Buenas tardes a todas las personas que están viendo el programa Radar MP de 5 Días TV. Y bueno, un gusto poder estar con ustedes y conversar sobre esta cosa llamada la Semana Nacional de la Educación Financiera, temas de inclusión financiera, temas de tecnología financiera, de psicología financiera, cosas que seguramente nunca antes escuchamos, pero que vienen, digamos, con una velocidad, con una dinámica bastante fuerte para poder incidir en el nivel de vida de las personas, en las condiciones de vida de las personas, positivamente, por supuesto. Director, en ese sentido, ¿cómo ve el impacto, la participación de las personas? Arrancó el 5 de marzo, hoy estamos ya prácticamente casi cerrando una participación importante la que se está dando y hoy en día los temas que se estuvieron tocando y actualmente es de suma importancia. ¿Qué nos puede comentar con respecto a eso? Vos sabés que sorprende la participación, te doy un ejemplo, estamos monitoreando. Anoche tuvimos un evento, es un evento donde estuvieron el presidente del Banco Central del Paraguay, el ministro de Hacienda y unos expositores internacionales de Uruguay. Estábamos hablando del impacto que ha tenido en Uruguay la implementación de algo llamado la Ley de Inclusión Financiera. Le permitió a Uruguay mejorar en 40 puntos en 6 años su política de inclusión financiera, sus indicadores de inclusión financiera. Entonces, les invitamos a estas personas, estuvo el doctor Fernando Lorenzo, es ministro de Economía del Uruguay y fue el impulsor de la ley. Entonces, decidimos invitarles para que participen de la Semana Nacional de la Educación Financiera. En ese evento, anoche registramos un poco más de 600 reproducciones transmitidas por medios virtuales, todo lo estamos haciendo de manera virtual, pero hoy amaneció ya con más de 750 reproducciones, o sea, es una participación altísima. Imagínate tener un auditorio de casi 750 personas y lo bueno de todo esto es que a veces de repente no se registra en vivo una participación elevada, pero después vemos cómo a la noche van subiendo las reproducciones porque todo esto queda grabado en las redes sociales del Comité Nacional de Inclusión Financiera y las personas pueden acceder a estas presentaciones, a estas charlas, a estos conversatorios en cualquier momento del día y durante cualquier día de la semana. Pero estamos observando una participación muy positiva, no lo esperábamos, sobrepasó las expectativas. Eso de algo positivo en medio de toda esta situación y también el gran crecimiento que se está dando con respecto a lo que es la inclusión financiera, algo de repente nunca antes visto en nuestro país. Así es, ¿verdad? En primer lugar, quiero aclarar por qué es importante, por qué pasó a ser una obsesión todo este tema de la inclusión financiera para la política pública, porque algunos dirían, bueno, los ricos ya tienen inclusión financiera y lo financiero no es para los pobres, ¿verdad? Pero justamente ahí viene el tema, se constituyó una política pública porque digamos que se encontró o se realizó un experimento social en la década de los 70 que tuvo un impacto muy fuerte, digamos, un experimento en materia de inclusión financiera,
todavía no existía cuando eso el concepto viene justamente de esa época, del experimento realizado en esa época, que al final tuvo un impacto que nunca antes nadie había imaginado, ¿verdad? Una persona decide un día ayudarle a los pobres prestándole dinero, como crear un banco, pero era una persona, tenía $27 y empieza a prestarle a un grupo de emprendedores, de microempresarios, mujeres casi todas ellas, ¿verdad? 10 años después funda un banco con 9 millones de socios hoy y con casi 4.000 millones de dólares de crédito y aproximadamente un 98% de recuperación de los créditos, todo a pobres. O sea, una morosidad envidiable del 2% para préstamos a pobres, lo cual demostró que las finanzas o lo financiero no es algo exclusivamente para aquellas corporaciones o grandes empresas o personas adineradas, sino por el contrario, se llegó a la conclusión, y esto está documentado en el libro de esta persona que se llama Muhammad Yunus, ganó premio Nobel de la Paz en el año 2006 por este proyecto alocado, en donde él planteó como hipótesis en el 74, los pobres son buenos pagadores. Se puede hacer buenos negocios con los pobres. Y llega a los 80 funda el banco y ese banco logró sacar 100 millones de personas en Bangladesh de condiciones de pobreza extrema. 100 millones de personas. Gracias a la inclusión financiera. A partir de este evento, entonces los gobiernos dicen, pero espera un rato, la inclusión financiera había sido, o sea, lo financiero había sido, no, es una herramienta para que las empresas tengan una cuenta corriente, hagan pagos, no. Es una herramienta de política pública que puede ayudar a reducir la pobreza. Y a partir de ahí, casi todos los gobiernos en el mundo empiezan a adoptar, ¿verdad?, acciones en el marco de la inclusión financiera, y se destaca y se concluye que no solamente es una obligación del Estado promover la inclusión financiera, sino que pasa a ser un derecho fundamental del ciudadano. Entonces, hoy, si yo estoy excluido del sistema, el gobierno tiene que trabajar para incluirme, pero al mismo tiempo también el gobierno tiene que velar no solamente para que yo tenga el acceso, sino también que yo tenga capacidades, ¿verdad?, para manejar bien los recursos, porque ahí hay compromisos, hay contratos. Entonces, si eventualmente a mí me va bien, salgo de la pobreza, recibo una mayor cantidad de ingresos, tengo que manejar bien esos ingresos, porque el buen manejo y el bienestar familiar, el bienestar en el hogar. En México se hizo un, ¿verdad?, porque en un determinado momento empezaron a notarse una gran cantidad de divorcios, separaciones, todo ese tipo de cosas. Entonces se hizo un estudio, el gobierno impulsó un estudio y encontró que el 72% de las causas de los divorcios se debían a problemas de manejo de dinero. O sea, el problema de las finanzas personales, el problema de la salud financiera. Y si a esto le sumamos que un grupo de psicólogos y economistas empezaron a hacer experimentos diciendo por qué las personas no pueden, a pesar de saber que es importante manejar bien el dinero, ¿por qué no lo hacen? Entonces empezaron a hacer experimentos, le llaman hoy día economía conductual, y llegan a la conclusión de que los seres humanos, todos, absolutamente todos, tenemos o desarrollamos en nuestro cerebro algo llamado sesgo. Por ejemplo, preferimos el corto plazo al largo plazo, porque en el corto plazo hay premio. Tomar la cerveza hoy, ¿verdad?, le vas a premiar a tu mente, le vas a premiar a todo, digamos, a tu estructura mental, ¿verdad? Y el otro, pero ¿por qué no guardas la parte racional? Vas a necesitar, no sabes lo que puede ocurrir, puede venir otra pandemia, puede venir la segunda oleada, pero tu mente prefiere el corto plazo. Se hizo una encuesta en el año 2017 acá en Paraguay, se llama la encuesta de medición de capacidades capacidad financiera. Se le preguntó a la persona, ¿por qué no ahorras un 500.000 por año? Y dice, no, mi ingreso es bajo, ¿verdad? Entonces se le dice, ¿estarías en condiciones de tomar un 500.000 de préstamo? Sí, sí, claro. No hay ninguna diferencia entre los dos escenarios, entre tomar un préstamo y dado que tu ingreso es bajo y generar un ahorro de 500.000,
dado que tu ingreso es bajo. O sea, el ingreso sigue siendo lo mismo. Pero en sentidos contrarios, las personas responden de manera totalmente irracional, vamos a decir. Entonces ahí empieza ya el tema de la educación financiera a, digamos que a centralizarse o a focalizarse en los problemas que tenemos los seres humanos que se llaman sesgos. Uno de los más importantes, habíamos dicho, es el sesgo por el corto plazo. Se le preguntó a la persona, ¿usted cree que no es necesario ahorrar, verdad? Es porque uno no sabe lo que va a pasar en el largo plazo. Y la gran mayoría, 3 de cada 4, responde que hay que consumir hoy y no ahorrar, ¿verdad? Uno no sabe lo que le va a pasar. Al contrario, tiene que ser. Y otro tema importante dentro de estos sesgos, que se llama, normalmente el ser humano tiende a algo que se llama la procrastinación. Nuestros padres siempre nos decían de una manera distinta, hoy ya se llama un poco más científicamente, y es, no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Entonces nos ocurre que tenemos, por ejemplo, que presentar la tesis y digo, no, falta 6 meses. Entonces esta semana voy a divertirme. Llega la otra semana, no, falta todavía 4 meses, falta 2 meses, falta un mes y después llega el día y no, estamos llorando como locos, ¿verdad? Lo mismo nos ocurre con la jubilación. Todo el mundo te dice, ahorrar para tu jubilación, ahorrar para tu jubilación, ahorrar para tu jubilación. No, falta de 40 años, soy joven, voy a jugar partido, voy a apostar dinero, ¿verdad? ¿Te faltan 30 años? No, faltan mucho, 20 años, faltan mucho. Hasta que te llega el día en el que ya no podés, no tenés fuerzas para seguir trabajando y produciendo. Y vos pensás que tus hijos te van a cuidar. Y si no es así, entonces pensaste mal, ¿verdad? Pensaste irracionalmente. Y para eso tuviste que haber tenido educación financiera. Ahí viene la importancia de la educación financiera. Decirle a la gente, tenés que pelear contra la procrastinación, tenés que pelear contra el sesgo a corto plazo, tenés que ahorrar, ahorrar ya sea para emprender negocios, ahorrar ya sea para poder generar previsiones, gestionar riesgos en el futuro. Imagínate vos que se le pregunta a los paraguayos si ha generado o no ahorro. 4 de cada 10 dice que sí. Y después se le toma esos 4 y se le pregunta, ¿y dónde guarda su plata? 65% de esos 4, o sea, 3 de cada 4 casi, ¿verdad? Dicen bajo el colchón, ¿verdad? Y las personas no tienen educación financiera porque si tuviesen educación financiera, ellos sabrían que hay muchísimos beneficios de guardarlo en su cooperativa o en un banco, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si yo guardo en enero 100 y voy y busco bajo el colchón esos 100 en diciembre, el 100 ya no hay 100, hay 96 nomás ya, porque hay un fenómeno llamado inflación que le restó 4 guaraníes a ese billete, a ese dinero que yo tenía. Entonces mi 100 ya no puede comprar hoy lo que compraba en enero por 100, va a comprar 99. Y hoy esta mañana teníamos un evento muy interesante donde veíamos algunas simulaciones actuariales, se presentó el ahorro para la vejez, o sea, los seguros previsionales, ¿verdad? Y mostraba el director de cálculo actuarial del Instituto de Previsión Social diferentes escenarios, creo que 4 escenarios mostraba. Uno de los escenarios decía, señores, si nosotros seguimos ahorrando bajo el colchón, o sea, lo que es irracional para las personas, también es irracional a nivel institucional. Los fondos previsionales hoy están bajo el colchón. Entonces decía esta persona, señores, si nosotros seguimos guardando bajo el colchón este dinero, porque la gente dice que si colocamos en algún instrumento financiero, que la plata va a desaparecer, porque es el mismo temor que tienen las familias. Dice, yo guardo en el colchón, no creo en los bancos. Ok, perfecto, vas a tener menos plata, son más pobres al final del año, ¿verdad? La misma cosa le ocurre a los fondos previsionales. Hoy se está guardando bajo el colchón y mostraba él que si nosotros seguimos guardando bajo el colchón, esa plata en el 2048 termina. Y hacía una segunda simulación, decía, supongamos que lo canalizamos a través de algún instrumento financiero que nos da una rentabilidad del 2%, te da 20 años más de oxígeno, el mismo monto, 20 años más de oxígeno. La plata termina en el 2068. Conclusión, estamos haciendo algo absolutamente irracional, guardando fondos previsionales bajo el colchón, ¿verdad? Y va a llegar el momento del impacto, va a llegar el momento del impacto. Sí, y en la segunda conclusión que sacamos, está bien, sacar de debajo del colchón y canalizarlo a través de un instrumento financiero nos lleva al 2068, pero sigue estando ahí cerca.
parece lejos, pero estamos procrastinando como sociedad, ¿verdad? Entonces, lo que se tiene que impulsar son reformas importantes para llevarlo al 2150. Y estamos postergando, estamos procrastinando, pensando que el 2068 está lejos y va a llegar el impacto, ¿verdad? Entonces, esos son los tipos de cosas que estamos tratando en la Semana Nacional de la Educación Financiera. Tenemos casi 50 expositores, una cosa que no pensábamos al principio, pero se prendieron un montón de organizaciones, empresas, tenemos universidades, centros de investigación, bancos, financieras, cooperativas, tenemos el área Nobel de las aplicaciones tecnológicas al mundo financiero, tenemos muchísimos temas interesantes y una cosa sorprendente, ¿verdad? Muchísima gente joven en Paraguay que son brillantes, han desarrollado aplicaciones que están a nivel de los países, digamos, top del mundo. No hay nada que envidiarles. Se han presentado aplicaciones que son sumamente interesantes. Tenemos 2 expositores internacionales y bueno, estamos llegando al día jueves, quinto día de la Semana Nacional, un poco cansados porque no somos muchos los organizadores, ¿verdad? Pero digamos que los resultados que estamos obteniendo nos motivan, Nadia, a seguir, a fortalecer y la experiencia es tremendamente positiva. Claro, ese impacto, director, semanas más luego de lo que fue, o lo que obviamente se realizó esta semana ya de educación financiera, también tengo entendido que forma parte del cronograma que arrancó justamente cuando nosotros arrancamos la entrevista, algo sumamente importante, el empoderamiento económico de la mujer, porque nosotras las mujeres movemos muchísimo, pero qué mejor sería mover, pero a sabiendas ya de cada uno de los detalles que de repente nos perdemos. Nosotros muchas veces, nosotras lo digo mejor, somos cabeza de hogar y nos toca manejar la economía y tenemos que saber cómo hacer para poder multiplicar en vez de restar, así como estaba mencionando usted. Así mismo es, Nadia. Este año, la Semana Nacional de la Educación Financiera, creo que el eje central de los temas ha sido la cuestión de género, ¿verdad? Nosotros partimos esto con un evento donde hubieron participantes internacionales, lo organizó el Banco Central del Paraguay en el marco de la Semana Nacional de la Educación Financiera, donde se declaró el primer foro de las mujeres, o sea, de la inclusión financiera para las mujeres. Eso se realizó el lunes, ¿verdad? Y muchísimos eventos tuvimos donde se trató este tema. Ayer estuvimos justamente con una charla con la gente de Market Data Investor, donde estaban presentando algunos estudios que ellos realizaron, donde se destacaba el problema de la mujer. Y la gran conclusión a la que te puedo, y estuvimos también con un evento la vez pasada, te cuento esta anécdota que fue sumamente interesante. En Chile se hizo un experimento, nos contaba Diana Mejía de la Corporación Andina de Fomento, especialista en temas de educación financiera. Y estuvo también el presidente de la Federación Latinoamericana de Bancos, el señor Beltrán Maki, en ese evento. Decía Diana, hicimos un experimento en Chile. Básicamente partimos de la hipótesis que los bancos, conociendo el género, ¿verdad?, no van a sesgarse, pero encontramos lo contrario, ¿verdad? O sea, pusimos una mujer, estudio universitario en la misma universidad, un hombre, la misma universidad, mismos niveles de ingreso, ¿verdad? Pusieron ellos personas, digamos, o sea, hombre y mujer con las mismas características, entregaron esas carpetas a los bancos, pedidos de crédito, y había un sesgo, no recuerdo cuánto, pero la probabilidad de que a una mujer se le otorgue un préstamo frente al hombre era algo así como 7 o 8 veces menor, no recuerdo el dato, pero había un sesgo favorable hacia los hombres, negativo hacia la mujer. Eso significa que cuando el oficial de crédito vos le pones una cortina, ¿verdad?, lo que le llamamos el velo de la ignorancia, no le dejas ver el sexo de la persona que está solicitando el crédito, ¿verdad?, probablemente la relación se invierta. Si le dejas ver, sin embargo, quién le está pidiendo el crédito, va a hacer lo contrario. O sea, probablemente. ¿Por qué? Porque incluso en las estadísticas está demostrado que las mujeres son mucho más responsables
toman menores riesgos y gastan mejor. Y eso incluso es el resultado del Banco de los Pobres creado por Muhammad Yunus. 98%, 98% de los asociados del Banco de los Pobres son mujeres. Esther Duflo, Premio Nobel de Economía, por vincularse a temas del desarrollo y usando métodos experimentales para hacer sus estudios, hizo un estudio en varios países, creo que 18, tiene una base de datos de 18 países donde ella llevó adelante experimentos, ¿verdad? O sea, métodos experimentales para la parte del desarrollo económico. Y encuentra ella de que la mujer en todo momento gasta mejor en tres aspectos: la alimentación de la familia, la vestimenta y la educación, ¿verdad? Entonces es la conclusión a la cual llega ella en la base de datos que tiene de 18 países basados en métodos experimentales, ¿verdad? Tenés toda la razón, Nadia, no hay nada que decir, ustedes son mucho más vale que nosotros. O sea que esas son las conclusiones que está saliendo de esta Semana Nacional. De hecho, queremos cortar porque ya demasiado vale ya son, así que dentro de un poco nos vamos a sentir sometidos nosotros ya, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? Pero yo contaba que en mi experiencia, yo soy malísimo administrador, o sea, traté de ser buen economista, me enseñaron muy bien en la universidad, traté de ser buen economista, pero muy mal administrador de las finanzas personales. Entonces tomé la mejor decisión de mi vida, darle todo mi sueldo a mi señora. Ahí está, qué inteligente, demasiado inteligente entonces ya para darse cuenta, eso es muy bueno. Según lo que suelen decir, un hombre inteligente siempre va a saber que la mujer es la que lleva las riendas de todo y ese es el hombre inteligente, se suele decir. Pero bueno, en ese sentido, También, ¿verdad? Porque mi señora es la que se preocupa cada mes, yo tranquilo, ¿verdad? Así total, es. pero sumamente enriquecedora esta semana que todavía no culmina, justamente el último día que sería este 13, se estaría dando la presentación del proyecto justamente de inclusión financiera para mujeres exclusivamente con un apoyo internacional, también lo tenemos que mencionar. Así mismo, el PNUD en el año 2016, en reconocimiento al hecho de que la mujer es buena emprendedora, es buena pagadora, es buena administradora de las finanzas personales, ¿verdad? En ese reconocimiento lo que se observa es que el mercado es injusto porque no genera las condiciones de igualdad, equidad, ¿verdad? Existen barreras a nivel mundial. En todos los servicios y productos financieros hay barreras para las mujeres y siempre hay una supremacía del sexo varón, vamos a decir, en contra de las mujeres, reconociendo que son buenísimas administrando recursos, gestionando negocios, tomando siempre menos riesgos, son más precavidas. Entonces, en México se desarrolla un programa, parte de la política pública. El programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo implementa un innovador proyecto que se llama Inclusión Financiera para las Mujeres, con muy buenos resultados hasta ahora. Y básicamente lo que hicimos fue contactar con PNUD de Paraguay, quien a su vez contactó con PNUD de México, y vamos a tener la presentación de los resultados de ese proyecto de México expuesto en Paraguay el día sábado. Y hoy quiero pedirte que no te pierdas, vamos a tener un evento súper interesante a las 5 de la tarde con Alicia Márquez, ¿verdad? Ella nos va a contar un método que desarrolló que se llama Dominando tus finanzas bajo la metodología 2x3. Ella es de México, ¿verdad? Y Dominando tus finanzas bajo la metodología 2x3 es su presentación. A las 5 de la tarde, Alicia Márquez de México, ella es instructora en temas de finanzas personales y en todo lo que corresponda al manejo de dinero en los hogares. Yo te invito a que participes, le invito a todos los que están viendo y que participen mañana. Tenemos actividades, una agenda cargadísima y el sábado culminamos al mediodía. Totalmente, y para las personas que nos están observando tan atentamente luego de nuestra charla y quieran participar, que todavía no pudieron, ¿cómo pueden hacer para disfrutar de todo este conocimiento que tenemos abierto como un abanico y gratuito por sobre todas las cosas? ¿Dónde ingresamos? Tienen que ingresar a la página de Facebook, Comité Nacional de Inclusión Financiera, y ahí se transmite en vivo. Simplemente tienen que ingresar ahí, CENIF Paraguay,
CNIF Paraguay PY, ¿verdad? Y ahí ingresa, busca en el buscador de Facebook y le lleva directamente a nuestra página. Y bueno, se prende ahí, están publicados los cronogramas, ¿verdad? Publicamos día a día y publicamos también todo el cronograma completo, ¿verdad? Enseguida vamos a publicar el cronograma ya lo que sería para el día de mañana y entonces, y también la lista de expositores y el perfil de los expositores y los temas. Están publicados en Facebook del Comité Nacional de Inclusión Financiera. También se están anunciando las cuentas de Twitter e Instagram. Cada vez que van a ocurrir estos eventos pueden ingresar ahí y ahí ya le dice, vaya al enlace, ¿verdad? Entonces les invitamos, busquen CNIFPY, busquen en Twitter, busquen en Facebook, busquen en Instagram y ahí les va a llevar directamente a disfrutar de los eventos que tratan de ser un poco con un lenguaje para todo el mundo, ¿verdad? Tratamos de eliminar el lenguaje excesivamente técnico y procuramos que le llegue a la mayor cantidad posible de personas. Claro que sea en cristiano, director, para poder entender perfectamente cada una de las enseñanzas tan valiosas que estamos teniendo y disponemos actualmente gracias a la herramienta virtual que traslada toda la información en medio de esta situación pandémica por sobre todas las cosas. Muchísimas gracias, director, por este tiempo, por el espacio, por toda la información que nos dio, el acompañamiento. Vamos a estar entonces prendidos y más todavía ya para cerrar con broche de oro este fin de semana, esta apuesta de este proyecto sumamente importante en lo que obviamente vamos a estar orgullosas las mujeres de participar y seguir aprendiendo y por qué no los hombres, para que de esta manera, así como usted se den cuenta que las mujeres somos mejores administradoras y que somos buenas compañeras en ese sentido. Así que gracias por la presencia, director. La gran lección que sacamos de este evento. Y si somos inteligentes, hay que ponerlo en práctica. Gracias, Nadia, por este espacio. Bueno, y gracias también a 5 Días TV por permitirnos hablar sobre la Semana Nacional de la Educación Financiera organizada por el Comité Nacional de Inclusión Financiera, que está integrado por el Ministerio de Hacienda, el Banco Central del Paraguay, la Secretaría Técnica de Planificación y el Instituto Nacional de Cooperativismo. Quien les habla, Francisco Ruiz Díaz, secretario ejecutivo de ese comité. Muchísimas gracias. Gracias a usted, director, que tenga un excelente resto de jornada y vamos a estar atentos, obviamente, ante cualquier novedad. Ok, muchas gracias. Hasta luego. Un saludo a todos. Feliz resto de jornada. Estuvimos conversando con el director ejecutivo del Comité Nacional de Inclusión Financiera. Muy amablemente nos recibió de manera virtual ya el señor Francisco Ruiz Díaz para hablar un poquito así como estábamos conversando con respecto a lo que es la Semana de Educación Financiera. Ya sabes de dónde ingresar para poder acompañar la serie de actividades sumamente enriquecedoras online. De esta manera nosotros hacemos un cierre ya de este espacio Radar Mi Pyme para que lo tengan en cuenta. Agradecemos la presencia, les invitamos cordialmente a que sigan acompañando toda nuestra programación aquí desde 5 Días TV. Por mi parte hacemos el cierre en este espacio. Nos encontramos en una próxima oportunidad. Hasta luego. Personal presenta